te bendiga, soy el ministro de fuego y este es tu canal profético. Dios le bendiga, queridos hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, bendito sea Dios. Dios bendiga a su pueblo amado con el amor de Cristo, hermano. Recuerden, cuando estoy por aquí con un mensaje del Señor, vengo para su gloria, bendito sea Dios. Amado Dios, en tu mano me encomiendo, que sea conforme a lo que tú le revelaste a tu siervo, Padre, el día de ayer en la mañana, Padre. 23, Señor, bendito sea Dios, domingo del mes 2, 2020, para tu gloria, Señor. Padre, en tu mano nos encomendamos, Padre, que sea el Santo Espíritu tuyo hablando por medio de mi boca y llevándole este mensaje, Señor, a este gran siervo que tú has levantado, Padre, y que este gran siervo está siendo combatido por la ola del enemigo, por medio y a través de muchas personas, Padre, que Satanás está usándolo a ellos, Padre, para poder destruir a este hombre que tú has levantado, Padre. Conforme a esta revelación, ayúdame a hablar, Padre, que sea tu Santo Espíritu como tú me hablabas, Jesús. Toda la gloria, toda alabanza, todo espíritu inmundo caigan por tierra. En el nombre de Jesús lo atamos, Padre. A ti te damos toda alabanza, Espíritu Santo de Dios. Si Espíritu Santo hablando por medio de mí. Tu palabra dice que todo pecado le será perdonado al hombre si hablare contra el Padre y el Hijo. Mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón, dice tu palabra, Dios Todopoderoso. Padre, en este día voy a llevarle el mensaje, Señor, que sea conforme a tu propósito. Ayúdame a llevarlo como tú me lo has revelado el día de ayer, domingo, Padre. Y desperté a las 5:59. En total 5:58, Padre. Para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendice, Señor, a todo el que va a escuchar este mensaje, Padre. Y que este mensaje, Señor, se dé cuenta la gente que tú eres un Dios santo, Padre. Y que cuando tú llamas, hay que obedecerte a ti antes que al hombre, Padre. Y lo que tú edificas y levantas, Satanás no tiene autoridad sobre ello, porque esta es tu morada. Por medio de ti ellos llevan tu mensaje y son santificados con tu sangre poderosa y cubiertos con tu Santo Espíritu. Alabado sea tu nombre, Dios de Israel. Gloria a Dios, Padre. Gloria a Dios. Hermano, lo que usted ven aquí es mi sombra, ¿verdad? Hoy hace un poco de sol, pero todo el que vive en Europa conoce cómo es Europa, hermano. El sol se ve, se refleja en la sombra, pero no es tan picante. Igual tengo la luz allá. El día de ayer yo tenía que subir a hacer este mensaje también. Pero ayer tenía que ir a la iglesia, había un culto muy poderoso donde el Espíritu Santo se manifestó poderosamente. También tenía mucho deseo de ver a mis hermanos también, como siempre lo digo. Cada día más me da deseo de estar con ellos y compartir, porque el día y la hora no sabemos hasta cuándo estaremos aquí, pero allá, cuando nos encontremos en la morada del cielo, si es que perseveramos hasta el final, habrá momento de compartir lo que no hemos podido compartir aquí. Bendito sea Dios. Tenía que predicar ayer, tenía que irme de aquí a 45 minutos y predicar la palabra. Pero este video me llevé cámara y todo y no pude. Y mira lo que aconteció ayer, bendito sea Dios. Hermano, cuando yo me fui ayer, preparé todo alegremente. Digo, voy a predicar porque estaba preparado. Le dije al Señor, Señor, sábado está lloviendo, pero el domingo quiero que haga sol. Así mismo aconteció, bendito sea Dios, es sol a lluvia. Me fui a Birmingham, prediqué. Yo creo que desde las 11:30 a eso de las 3 y algo de la tarde estaba predicando en la calle, hermano.
para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo se me enfrentó, que el Señor le reprenda. Uno que estaba poseído con legiones. Yo muy pronto le voy a mostrar estos videos, hermano. Y había un hombre que se iba a suicidar ayer y el Señor me usó de una manera poderosamente hasta llevarme detrás de un apartamento para que este hombre no se suicidara. Y gracias a Dios lo entregué a la policía ayer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar hablando de un siervo, hermano, la cual Dios me mostró. Un siervo que está siendo azotado por muchas personas, porque Satanás está usando a esa persona para levantarse contra ese siervo. Mucha envidia, y ya ustedes van a ver las revelaciones, que sea el Señor hablando a través de mí para su gloria. Dios bendiga a este gran siervo llamado Juan Carlos Arigan. Hermano, no te he visto en persona. Claro que he visto video tuyo, hermano. No voy a decir que me he parado a mirar todo tu video. Veía la mano de Dios trabajando a través de ti con tanto milagro. Pero, hermano, voy a hablarte lo que Dios me reveló. Y fue la voz de Jesús, hermano, hablándome a mí. Porque hay muchos que se levantan contra ti. Pero si ellos supieran que el Señor hará en tu vida y que el Señor te ha llamado con qué propósito, ellos le habían pedido a Dios discernimiento de espíritu antes de que estén hablando como animales irracionales sin saber quiénes son los verdaderos escogidos de Dios para que se enfrenten en este mundo contra Satanás y arrebatarle las almas como lo que tú estás haciendo, hermano. Dios te bendiga, Juan Carlos Arigan. Y vamos con la revelación. Padre, sea tu Santo Espíritu trabajando a través de mí. La palabra dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y digo amén. Fue en la palabra que el Señor me entregó. Dice la palabra, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Hermano, no dice la palabra. La forma que vivían en el mundo, la forma que actuaban, cuando venimos a Cristo, todas estas cosas que la veían bien, que es pecado ante Dios, se quedaron en el viejo hombre, bendito sea Dios, y se quedó con el mundo porque el mundo le pertenece a Satanás y todo el pecado. Gloria a Dios, Santo Padre. Mi alma te alaba, Señor, gloria a Dios, Santo, Santo. Y aquí escribí todo, me desperté muy de madrugada. En el libro de los Hechos 9, estamos viendo la conversión de Saulo. Se encuentra también en Hechos 2, 6 al 16. Dice la palabra, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere preso a Jerusalén. El propósito de él era perseguir a los cristianos para hacerle daño, ponerlo en la cárcel y conforme a toda la malicia que tenía Satanás por dentro de este hombre en ese momento. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, cayó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Bendito sea Dios. Muchos siervos de Dios están siendo perseguidos por otro siervo de Dios, o siervo que se dice llamar Dios, pero no es de Dios, porque la envidia está destruyendo al pueblo de Dios. Ustedes van a oír la palabra del Espíritu Santo hablando a través de mí y dándome este mensaje, bendito sea Dios. Y dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Le hablaba Jesús
a él por qué le perseguía. Jesús no dijo, ¿por qué tú estás persiguiendo a los creyentes? Le dijo, ¿por qué me persigue? Porque que si tú persigues a un creyente, a uno que Dios llamó con un ministerio, sea de profeta, sea un ministerio de pastorado, sea un ministerio de un hombre que predique la palabra, tú estás siguiendo a Cristo. Porque más no vivo yo, sino Cristo en mí. Hay que tener cuidado con estas cosas. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, cose. Me daba el Espíritu Santo esta palabra contra el aguijón. Para muchas personas que tal vez no conocen el significado de cose. Bendito sea Dios. ¿Qué significa dar cose contra el aguijón? Es poca discreción. Vamos a decir, el significado alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor. Oye, un poder mayor. Porque cuando seguían a los creyentes, estaban siguiendo a Jesús. Jesús, un poder mayor. Bendito sea Dios. A quien trata de resistir una fuerza a la que no se puede vencer. A quien trata de resistir una fuerza a quien no se puede vencer. Según mi revelación, hermano, gloria a Dios. Hermano, en esta revelación yo veía a muchos hombres en una piscina divirtiéndose, hermano. Yo veía que el corazón del hombre era de continuo del mal en el peor mar que había en el corazón del hombre. El hombre se volvía una tragedia mortal de continuo en el mal aquí en la tierra, hermano. A pesar que la palabra de Dios dice así, hermano, bendito sea Dios, que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Yo veía el corazón del hombre iba en continuo de mal en peor. Bendito sea Dios. Podía ver el hermano y siervo del Señor Jesucristo, Juan Carlos Arigan. Estaba delante ahí y estaba con su mujer. Al mismo instante yo veía que él estaba siendo compasivo con una sierva. Veía que él estaba haciendo como un corte de pelo en la cabeza, hermano. Pero él era un hombre muy respetuoso en ese momento, hermano. Veía que trataba a la sierva bien y bien como un siervo de Dios. Pero estaba su esposa ahí, hermano, la cual él le estaba dando mucho amor. De repente yo veía que llegó la noche y parecía que era Europa, hermano. Veo al hermano Juan Carlos Arigan. Va y se entra dentro de un apartamento como edificio y allí se entra con su esposa y van a dormir, hermano. Solo veo la luz como de la noche encendida en el cuarto de su habitación. Alrededor de la casa o del apartamento del hermano Juan Carlos Arigan había mucha otra casa que parecían cuando los leones o la fiera o la hiena están acechando a su presa. Bendito sea Dios. Parecía que era Europa, hermano. Podía ver una clase de especie de humano, pero parecían demonios con los ojos encendidos, acechando a su presa. De repente yo podía escuchar a este hermano Juan Carlos Arigan glorificando a Dios, alabando a Dios. Y el diablo tiembla cuando este hombre habla y glorifica a Dios. Bendito sea Dios. Yo podía ver que el diablo y el infierno temblaba. Mi alma te alaba, Cristo. De repente yo podía ver que Satanás se levantó, habló por medio de la boca de muchas personas y decía, cállate, mientras él glorificaba y alababa a Dios con una alabanza tan preciosa. Porque Satanás teme cuando ese hombre alaba y glorifica a Dios. Bendito sea Dios. En ese mismo instante, hermano, yo podía ver como todos estos bombillos se encendieron en aquella casa de la presa.
Y yo podía ver que todo esto que estaban acechando a su presa eran personas como demonios y empezaron a decirle a él que se callara. El siervo, muy humilde por no interrumpir el sueño de los demás, cayó y se humilló. Bendito sea Dios, porque ese hombre se humilla y es muy humilde. Gloria a Dios. Dios me lo podía mostrar, la humildad de ese hombre. A pesar que muchos se han levantado para destruir su ministerio, yo podía ver que al mismo instante el Señor levantaba una ola gigante contra todo que se levantaran contra este siervo ungido de Dios para llevar el mensaje. Yo podía ver el Señor Jesús preparando una ola gigante como un tsunami para poder combatir contra todo aquello que se levantaban contra este siervo llamado Juan Carlos Harrigan, porque él es quien respalda su obra y todo el que le sigue a su siervo le está siguiendo a él. En ese mismo momento yo podía ver esta ola gigante se levantaba. Parecía un lugar de República Dominicana, porque hay mucha gente que se han levantado contra este siervo por celos ministeriales. En este mismo momento el Señor abrió mi boca y la boca de otro siervo humilde que estaban cerca, porque mientras los que estaban ahí estaban acechando a su presa, yo veía que el Señor tenía siervo alrededor de él. Podrían ser ángeles del Señor. Por medio de mi boca y la misma boca de los otros siervos, salía al mismo tiempo esta palabra que decía: celo ministerial, le tienen celo y envidia a él por su ministerio, y se levantan contra él para hacerlo caer. Y esta fue la palabra que el Señor Jesús me habló en este momento, porque Jesús está viendo todo aquello que se están levantando contra este siervo que es humilde y se humilla ante todo. Y aunque tú le lleves un mensaje, él se humilla en la presencia de Dios. Una de las cosas que Jesús me mostraba, el corazón de ese hombre es humilde y se humilla ante la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Y el Señor Jesús decía esta palabra mientras la levantaba la ola gigante. El mismo acontecimiento que pasó cuando este hombre seguía a la iglesia de Cristo, que se encuentra en el libro de los Hechos, verso 9, bendito sea Dios. Y dice: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Esta palabra me estaba dando Jesús en esta revelación. Dura cosa es dar coce contra el aguijón, para aquellos que se están levantando contra este siervo ungido de Dios. Porque Dios ha ungido a muchas personas aquí en la tierra para llevar su mensaje, bendito sea Dios. Y él diría: dura cosa es dar coce contra el aguijón. Me decía Jesús en este mismo momento, haciéndome saber que hay muchos celos ministeriales contra este siervo llamado Juan Carlos Pastor Harrigan. Muchos se están levantando con celos ministeriales. Satanás está usando mucho para hacerlo caer de la gracia de Dios. Veía el carácter del Señor con esta palabra que me hablaba, que no estaba alegre, porque muchos se han levantado contra este siervo. Y él me decía esta palabra: dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Muchas personas no entienden qué significa esta palabra en verdad. Y quiero que ustedes la entiendan, porque esa es una palabra que muchas personas no la conocen, y es muy importante conocer qué significa eso. Dar coce contra el aguijón es en poca discreción. Es poca discreción, dice la palabra. Y dice: significado, alude a alguien porfía contra razón o un poder mayor,
cómo Jesús le estaba haciendo saber a Saulo cuando estaba persiguiendo a los cristianos en el camino de Damasco. Él le hizo entender que él no estaba persiguiendo a los cristianos. Mira que Jesús le dijo, ¿a quién tú persigues? Y cuando él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, soy yo, Jesús. ¿A quién tú persigues? Todo lo que se levanten contra un pastor, contra un profeta de Dios, porque hay mucha gente que niegan el ministerio de profeta, que el Señor reprenda al diablo. Si usted está negando la palabra de Dios, usted no es un verdadero siervo de Dios, porque ese es uno de los 5 ministerios mencionados en el libro de Efesios, bendito sea Dios. Y el Señor me daba dura cosa, es dar cose contra él, y ahí me lo estaba repitiendo esta palabra. Es un poder mayor a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se le puede vencer. Porque Dios ha llamado a este pastor Juan Carlos Harrigan con un propósito. Y yo veía que Dios levantaba una ola gigante para combatir a todo aquello que se levantaban contra el pastor Juan Carlos Harrigan. Y también Dios va a castigar a la República Dominicana, porque en muchas ocasiones Dios ha levantado personas como Juan Carlos Harrigan para llevarle el mensaje, y muchos se han levantado contra él con celo ministerial, intentando hacerle a él caer de la gracia. Y por eso Jesús le decía a Saulo que no estaba persiguiendo a los creyentes, sino estaba persiguiendo a Jesús. Porque cualquiera que le hace una cosa de esta a uno de estos pequeños que creen en Jesús, se lo está haciendo a él. Bendito sea Dios. Y Jesús me daba esta palabra, hermano, una palabra muy poderosa que dice, hermano, como usted lo estaba oyendo, como yo se lo estoy diciendo así. Y el Señor decía, dura cosa te es dar cose, que es un poder supremo. Este hombre, hermano, es un siervo humilde, a pesar que muchos se han levantado para hacer caer su ministerio, para hacerlo caer de la gracia. Pero ¿sabe lo que Dios me mostró del corazón del pastor Juan Carlos Harrigan? Es humildad, el corazón humilde. Él se humilla, bendito sea Dios, la cual muchos no se humillan. Y mucha gente se levantan como animales irracionales, hablando cosas sin tener conocimiento, sin tener nada que viene de Dios. Empiezan a acusarle, y ustedes están acusando a Jesús a través de este siervo, porque Jesús me hablaba esta palabra, hermano. Dura cosa te es dar cose contra el aguijón. Jesús me decía esta palabra, porque él está viendo que muchos se han levantado contra este siervo para hacer caer su ministerio. En ese mismo momento yo veía que el Espíritu habló mi boca y la boca de otro, y decía, envidia y celo ministeriales contra este siervo de Dios. Al mismo instante yo podía ver, hermano, que yo podía seguir en esta misma revelación, y veía que el Señor me mostraba a muchas jóvenes con edades de 11, 12, 13, 14 años. Estas jóvenes ya estaban teniendo relaciones sexuales, hijos, estaban viviendo sin tener un matrimonio, están viviendo en fornicación, la cual yo soy uno de esa persona. Cuando salió del mundo, vivía este camino de fornicación, porque en el mundo, como en República Dominicana, en el Caribe, aquí en Europa, la gente vive muchos años sin un matrimonio. Esto es fornicación. La mayoría del ser humano en la tierra que no nació en el Evangelio, y aún muchos que nacieron en el Evangelio, cometen el pecado de fornicación, al igual que el adulterio, bendito sea Dios. Porque Jesús dijo, cualquiera que mirara a una mujer y tan solo la codiciare, ha cometido adulterio, bendito sea Dios. Dice la palabra, que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dice el Señor. El Señor me mostraba a estas jóvenes por falta de conocimiento a su palabra y temor a Dios, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el ser humano ha perdido el temor a Dios. Y como no tiene conocimiento de la palabra, vive y opta y vive y muere en el pecado y se va al infierno. El Señor me mostraba con una voz de llanto cómo los jóvenes están padeciendo por toda esta delincuencia que hay en el mundo, cometiendo todo este pecado ante su presencia por falta de conocimiento hacia su palabra. Y cuando Dios levanta a un siervo como Juan Carlos Harrigan y muchos otros siervos que prediquen la palabra, Satanás usa muchos otros con celos ministeriales para hacerlo caer de la gracia.
Hermano, esto me daba a Jesús. De repente yo podía ver que se levantaba ese tsunami, hermano. Una ola grande que iba a combatir con aquellos que se levantaban contra este siervo. Y Dios va a castigar a la República Dominicana porque Dios ha usado este siervo para llevarle el mensaje. Y se han levantado con celos ministeriales para hacerlo caer de la gracia. Y por eso Jesús me decía, dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Porque tú estás combatiendo a Cristo y no a este siervo. Él lo dice claro, que el que le hace una cosa a esto pequeño del que cree en mí, se la está haciendo a él. De repente yo podía ver todas estas cosas que estaban pasando, porque Dios levanta a este siervo llevando, y el Señor me mostraba la humildad del hermano Juan Carlos Pastor Arigan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas tienen celos ministeriales contra él. Dios ha hecho muchas obras a través de este siervo. ¿Y sabe por qué yo veía a Jesús respaldando a este siervo, hermano? Y me hablaba con esta palabra. Porque este siervo se humilla ante la presencia de Dios. A pesar que se han levantado muchos celos ministeriales para hacerlo caer de la gracia, él recibe la palabra que vienen de Dios. Bendito sea Dios. Y yo veía que se levantaba esta ola y el Señor me mostraba todas las cosas a cuales la gente se levanta contra él. Dios lo va a asustar. Hermano, yo te digo, si tú te estás levantando contra este siervo, tú la tendrás con Cristo, porque te digo que el Señor me mostró que este hombre es humilde y se humilla, y Dios levanta personas como él, que se humillan ante su presencia. Dios, hermano, nunca despreciará un corazón contrito y humillado, como me lo mostró de este siervo Juan Carlos Arigan. Bendito sea Dios. Y quiero decirle, hermano, también esta palabra, hermano, porque el Señor me daba mucho texto bíblico para leerlo, para que la gente se den cuenta de lo que Él está hablando a través de esta revelación que me daba del hermano Juan Carlos Arigan. Dice la palabra, hermano, en Mateo 18, 6, 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiesen en lo más profundo del mar y del mundo por los tropiezos. Ay de aquello por lo que causan el tropiezo o lo que sirven para que venga el tropiezo, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Por qué Dios habla y da revelaciones para estos siervos como Juan Carlos Arigan? Es la humildad, hermano. La humildad, porque son siervos que aunque tú le lleves una revelación, ellos lo reciben y se humillan ante Dios. Y ¿sabe qué vi? Que esta sierva que le hacía como el corte de pelo, era una mujer con el pelo negro. Una mujer que él estaba cuidando y estaba siendo compasivo con ella. Y yo veía a esta mujer que tenía un novio y este estaba pensando en el pasado. Y yo le decía, usted ya se salió del mundo, no piense en lo que tú tienes pasado. Toda codicia, que el Señor lo reprenda a través de ti. Bendito sea Dios. La palabra nos dice en el libro de Hebreos 10:29 también. Cuanto mayor castigo penséis que merecía el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere enfrenta al Espíritu de gracia. Todo el que se levanta contra Jesucristo, contra estos siervos de Dios, hermano, usted tiene problema gravemente. No se deje usar por Satanás para tener esos celos ministeriales y hacer que una persona de esta que Jesús está llamando, porque este siervo, te lo digo claro, tiene un llamado grande de Dios, te lo digo claro. Y lo está demostrando con lo que Dios está haciendo a través de él. El Espíritu Santo decía, celos ministeriales, envidia contra el ministerio de este siervo Juan Carlos Arigan. En Santiago 3:1 dice, hermano mío, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Hay gente que han dicho que él no corría el pecado en su iglesia.
Dios se lo va a demandar, porque Juan Carlos Arigan, como hermano y siervo de Dios, recuerda que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Ayuda a que tu iglesia camine como Dios lo exige, hermano. Yo sé que cada quien tiene un llamado diferente y tú estás obrando como Dios está obrando a través de ti. Pero la Biblia nos dice claro, sin santidad nadie verá el Señor. Bendito sea Dios. Al igual que es muy importante, hermano, mostrarle a la iglesia todo esos actos, hermano, de maquillaje, de pantalones y estas cosas. ¿Verdad que dice la palabra? Que Dios no mira lo que mira el hombre. Que el hombre juzga por apariencia, mas Dios ve el corazón. Pero el corazón de una persona es el motor del funcionamiento del cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, la cual tiene que estar revestido con santidad, guardándonos puro, sin mancha y sin arruga. Principalmente la forma de vestir, de caminar, de andar, aún de hablar, para poder llevar el mensaje de Dios y llamarnos pueblo de Dios. Que sea Dios tratando contigo a través de eso. Porque sé que muchas personas, siervo de Dios, lo he escuchado hablar, que tú no corriges ese pecado, hermano, de los pantalones en tu iglesia y de los maquillajes. Eso no me corresponde a mí, eso que Dios trate contigo. Tú eres un pastor, yo soy un siervo que estoy subiendo ahora, poquedad en los caminos de Dios. Yo apenas empecé en los caminos de Dios en el 2016. Pero aún no me había establecido porque la iglesia quedaba lejos. Seguía trabajando en un bar, hermano, donde se vendía licores, hasta que el Señor me dio la experiencia de aquel lugar llamado infierno, 2018. De ahí en adelante Dios empieza a establecer mi vida. Yo soy joven, yo debo aprender mucho de ti, hermano Juan Carlos Arigan. Pero te digo que todo el que se está levantando contigo, porque hay mucho celo ministerial, el Señor Jesús está indignado con todo aquello que se están levantando contra ti. Bendito sea Dios, Santo Padre. Porque Él te llamó con un propósito para que las almas se salven y no se pierdan. Y tú que predica y tú que tienes autoridad sobre Satanás y todo imperio satánico, cuando tú predicas, cuando tú alabas a Dios, yo veía que el diablo y el infierno temblaban, hermano. Hermano, estos son los mensajes del Señor con la palabra que el Espíritu Santo me estaba dando. En Mateo 10, 41 y 42 dice la palabra: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo el que te recibe a ti, te trate bien, te vea como un ministro de Dios, te trate como si nuestro Señor Jesucristo estuviera predicando a través de ti, porque es así. Cuando Dios usa un vaso, es el Señor manifestando su palabra por medio del Espíritu Santo para que la gente se convierta. El Espíritu Santo es quien se encarga de tocar a la persona, convencerla del pecado y hacerle a esa persona saber que necesita a Cristo urgente como su Señor y Salvador. Y por eso Dios usa a siervo como tú, Juan Carlos Arigan. Todo mi respeto hacia ti, porque lo que vi en la revelación, todo aquello que se levantan contra ti, yo veía que Jesús levantaba una marea grande de tsunami para combatir contra ellos. Y decía, dura cosa te es dar coce, dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Todo aquello que se levantan contra ti, están peleando con Jesucristo y no se están dando cuenta que el Señor le está preparando un tsunami grande, fuerte, para azotarlo a ellos fuerte, como cuando un ciclón azota a una casita de madera o de yagua, un ciclón de categoría 5. Dios lo va a azotar a ellos, porque el Espíritu decía celos ministeriales contra este siervo y lo están intentando hacer caer de la gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Comparar. Dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tú lo estás venciendo a ellos porque tú te humillas ante Dios.
y aún así están detrás de ti, tú estás siendo humilde, como dice Romanos 12:21. Y también nos dice la palabra, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Bendito sea Dios. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, hermano Juan Carlos Arigan. Hermano, yo no sé en quién más persona tú crees alrededor tuya, pero quiero darte esta palabra de mi Señor. No son todos los que tú crees que son siervos de Dios. Pídele a Dios confirmación, porque hay muchos alrededor tuyo que no son verdaderos siervos de Dios. Son lobos rapaces disfrazados de oveja. Y Dios te lo va a revelar, hermano, que no son todos, porque Dios te va a revelar a ti las cosas, porque tú te humillas ante del Señor. Y todo el que se levante contra ti, Juan Carlos Arigan, la tiene con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. En Hechos 3:19-20 dice, así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestro pecado, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Porque todo el que se levante contra ti, contra tu ministerio, con celos ministeriales, hermano, esta gente necesita un arrepentimiento. Si el diablo no se divide, ¿por qué nosotros nos dividimos? ¿Sabes lo que Dios me mostró de ti? Que tú recibes el mensaje y te humillas, bendito sea Dios, ante Dios. Tú te humillas, hermano. Por eso Dios tiene cosas grandes en tu vida. Yo lo vi, hermano, y lo viví. Hasta me quedé sorprendido de la revelación, cómo Jesús levantaba este tsunami grande para combatir todo aquello que tienen celos ministeriales de tu ministerio. Porque el que te llamó es Dios. Y tú no eres cualquier cosa. Si estos siervos no creen, que le pidan confirmación a Dios, y Dios le va a revelar a ellos quién eres tú y quién es el llamado tuyo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y tú te humillas, y por eso Dios te va a poner en grande delante de ellos, porque tú te humillas. Y estos son lo que Dios levanta de un abrir y cerrar de ojo, hermano Juan Carlos Arigan. En Juan 8:11 dice la palabra. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peque más. Todo aquello que te están condenando, el Señor le dice, el que te dé libre de pecado, tire la primera piedra. El que te libre de pecado. Porque el Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia, al igual que la gloria de Dios. Todo, no dice uno, todos. Bendito sea Dios. Hermano, estas son las palabras. Vemos, le estaban preguntando a Jesús. Y el Señor le hizo saber. En el Salmo 7:11 dice la palabra. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios hace justicia con aquello que ve, hermano, que están viviendo en la injusticia. Contra su iglesia, contra su siervo, contra su ungido, contra su pastor, contra su profeta, contra su predicadora y contra su evangelista que tiene un ministerio, la mayoría de ellos completo. Dios va a tratar con aquellos que se levanten contra ti, Juan Carlos Arigan, y contra aquellos también pastores que viven la senda antigua y que están predicando la palabra sin quitarle y sin añadirle. Bendito sea Dios. Fue la palabra que me dio el Espíritu Santo para compartirlo en este video. Me la iba editando toda. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como lo estuvimos hablando. Todo, no nos dice uno que no haya pecado. Solo Cristo es santo, santo, santo. Y nunca pecó y no se halló pecado en él y jamás se hallará pecado en nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7 dice, no juzgue para que no sean juzgados. Porque hay muchos que están juzgando
a este siervo de Dios y están intentando de todas formas hacerlo caer de la gracia, pero ustedes están batallando con Jesucristo y no con Él. Tengan cuidado, hermano, porque hay caminos que la gente se está metiendo y hay batallas que usted quiere pelear, la cual usted no la puede pelear, porque si usted empieza a pelear contra Jesucristo y su cuerpo, usted tiene un problema grande. El enemigo es el diablo, que el Señor le reprenda. No es contra los siervos de Dios. Y él recibe mensaje y el Señor me muestra que él se humilla y por eso que Dios lo enaltece delante de muchos. Y te digo, los ministerios de esa gente van a caer ante tu presencia, hermano. Van a caer, porque el corazón de esta gente está en mal, en continuamente, mal en peor. Y cuando la envidia se mete, la arrogancia y el orgullo, hay problema, hermano. Dice la palabra, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la misma medida con que medí os será medido. Y porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tus ojos. Y he aquí la viga en el ojo suyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de los hermanos, de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La palabra de Dios son para los santos. Y si tú se la llevas a aquella gente que nunca quieren salir del pecado y arrepentirse, el Señor no te insta para que se la siga llevando. Porque estas son palabras sagradas para el pueblo de Dios. Esto es lo que el Señor me dio, hermano, esta revelación. Yo le dije al Señor, la voy a traer, hermano. El diablo ayer quiso matarme. Y este video yo tenía que traerlo a la luz. Hermano, el Señor me dio ese video 23. Y fue en la mañanita, me despertó, no pude dormir más. Porque el Señor dice claro, dura cosa te es dar coce contra el aguijón, contra un poder supremo. Tengan cuidado, hermano. Pídanle a Dios discernimiento de espíritu. Tengan cuidado levantándose contra ese siervo y haciendo ese ministerio que Jesús levantó en él caer. Porque yo veía a Jesús, hermano. A Jesús, hermano, el cual la gente estaba batallando, intentando hacer ese siervo caer. Es Jesús, hermano, quien ha levantado este siervo, un gran hombre de Dios, uno que está siempre batallando por un pueblo para que busque la presencia de Dios, con jóvenes, con endemoniados, con gente que necesite milagro de verdad. Y Dios lo usa fuertemente, hermano. Y todo aquello que niegan el ministerio de un profeta no están en la Biblia como buenos predicadores de Dios. Y tú lo ves con un ministerio que no van difamando a Satanás, sino están difamando la obra de Dios a los siervos de Dios. Yo le digo, hermano, yo he cumplido. Que Dios bendiga a ese gran hombre de Dios, hermano. Yo de verdad no lo he visto en persona, pero lo que Dios me mostró me es suficiente. Todo mi respeto hacia ti. Todo mi respeto, me humillo ante el Señor y le doy gracias a Dios por permitirle a su siervo ver estas cosas. Y te digo, no es tú el que tú crees que es siervo alrededor tuyo, son siervos. Abre los ojos. No lo mire a ellos por los milagros que hacen. Sigue poniendo tu corazón en Cristo, hermano Juan Carlos Arigan. Y cuídese de ellos, porque muchos de ellos son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Dios le bendiga y le siga levantando con el poder y la victoria en el nombre de Jesús, la gloria de Cristo. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos Arigan.